CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca, o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, martes de cada semana, la Unión Médica Nacional se hace presente aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes con su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un programa realizado con la finalidad de que dentro del concepto de cultura ciudadana, ustedes y nosotros aprendamos diferentes aspectos de la profesión de los médicos, dirigido también desde luego a todos los agremiados a la Unión Médica Nacional y a la ciudadanía en general. Y en el caso de hoy vamos con un tema muy interesante, tanto en el ámbito laboral, en esa convivencia que se da en los hospitales, en los EBAIS, en las clínicas por el personal médico, igualmente en otros lugares de trabajo del país. Es un tema que realmente, repito, dentro de lo que es cultura ciudadana podemos aprender todos. Aspectos generales del moving laboral. Vamos a empezar ahora en breve por definir qué es el moving laboral. Cuándo se presenta, cómo evitarlo, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver todos los aspectos. Antes, solamente deseo recordarles que ustedes pueden participar con sus opiniones, con sus valoraciones, sus reportes de sintonía por medio de la línea de WhatsApp,
que está abierta para todos y todas ustedes. La línea de WhatsApp nuestra es muy sencilla, 83414142, repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que ustedes puedan participar conforme avance el programa. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica y también puede escucharnos, si tiene que apartarse de su aparato de radio, por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que luego con solamente darle un clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, usted pueda escucharnos en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Recuerden entonces, ingresen a la página nuestra en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Además de escuchar este programa que se está transmitiendo en vivo en este momento, con solamente ingresar ahí, durante el día, si usted le da me gusta y le da seguir a nuestra página, durante el día nuestro compañero Luisito va publicando noticias, audios y videos para que usted se mantenga informada y se mantenga informado aquí en la página nuestra del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Bueno, hoy es día martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, la Unión Médica Nacional con su programa La Voz Médica aquí en Horizontes. Hoy le corresponde el turno a un excelente profesional del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos referimos al licenciado José Pablo Solís Eiderman. Vamos a hablar sobre aspectos generales del moving laboral. Ese es el tema de hoy, aspectos laborales generales del moving laboral. Para muchas personas la palabra moving es desconocido, no hay nada de malo en eso. Nos referimos a lo que se conoce como el acoso laboral. ¿Cómo se diferencia el moving laboral y cómo se diferencia de otros tipos de acoso laboral en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son las causas más comunes del moving laboral que se observan en Costa Rica? ¿Qué sectores o tipos de empresas en Costa Rica suelen reportar más casos, si es que se sabe? ¿Dónde puede suceder más? ¿Qué leyes qué leyes o regulaciones existentes en Costa Rica existen para proteger a los trabajadores del moving laboral? ¿Cómo pueden los empleados denunciar el moving laboral y qué medidas de protección tienen a su disposición? Estas y otras preguntas van a ir obteniendo respuesta conforme avance el tema de hoy, en la mañana de hoy, aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Le damos la bienvenida al licenciado José Pablo Solís Eiderman. Licenciado, qué gusto volver a compartir con usted con un tema tan importante y que no pierde actualidad, pareciera que más bien en ocasiones se complica, aspectos generales del moving laboral. Una situación que se presenta más de lo que uno quisiera, una situación que en ocasiones hace a los trabajadores de uno y otro sexo tener que acudir a citas con profesionales en medicina como pueden ser los psiquiatras, los psicólogos, los mismos médicos de diferentes especialidades, porque las personas se desestabilizan y entran muchas veces en depresión o en crisis nerviosas ante este problema del moving laboral. Pero que sea usted quien nos venga a definir cuál es la situación del moving laboral y desde el punto legal también cuál es la protección que podemos encontrar para los trabajadores de uno y otro sexo. Bienvenido nuevamente, licenciado Solís Eiderman. Adelante con su exposición aquí en La Voz Médica, lo escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Adelante. Buenos días, don Edgar. Buenos días a todos y a todas los radioescuchas. Siempre es un placer estar acá con ustedes, compartir un poco desde nuestra perspectiva para poder tratar de que todas aquellas personas que escuchan el programa tengan alguna noción, ¿verdad?, de temas bastante importantes que están siempre en boga. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, siempre la necesidad de este espacio.
La razón por la cual, como usted lo comentaba, de que se planeó el tema hoy es porque incluso casualmente hace, me parece que hace un mes, habíamos comentado acerca del ciberacoso, que en su momento ahora habíamos comentado que el ciberacoso eran aquellas conductas hostiles ejercidas de manera sistemática por medios tecnológicos. Pero el caso de hoy ya no es de manera por medios tecnológicos. Entonces, antes de entrar al tema, ¿verdad? Por supuesto es importante, como usted bien lo decía, qué es el moving, ¿verdad? Como usted bien ya lo adelantaba, el moving también es sinónimo de acoso laboral y son aquellas conductas ejercidas donde se extralimita el poder en un entorno laboral y que atenta contra la integridad de la persona trabajadora de forma sistemática y recurrente. Por supuesto, es una conducta abusiva, de tipo malicioso, insultante, repetitivo, que transgrede la dignidad o la integridad psíquica, psicológica o física de un funcionario o funcionaria, ocasionando debilitamiento, humillación, intimidación, denigración o injurias para quien va destinado esos hechos. El objetivo, por supuesto, por lo general es la deserción de la víctima en su ambiente laboral. También incluso podemos encontrar otra definición de esto relacionado en el artículo 205 de la normativa de relaciones laborales, ¿verdad? Porque nuestro deber también es, además de eso, ¿verdad?, poder confrontarlo con la normativa que regula a aquel funcionario de la institución. Ahora bien, sí es importante, ¿verdad?, aclarar que en Costa Rica, ¿verdad?, no hay todavía una norma o una normativa específica o una figura de hostigamiento, acoso, móvil laboral que proteja como tal a las personas. Por supuesto, han habido varios intentos legislativos de regularlo, por ejemplo, la ley 16.088, entre otras, pero a hoy día todavía no hay nada. Incluso antes de entrar al tema, a diferencia, por ejemplo, del hostigamiento sexual, que si existe una ley y hay un fuero de protección en el Código de Trabajo establecido, en este caso no. Entonces, ahí donde tal vez los radioescuchas van a decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder establecer esos requisitos? ¿O cómo vamos a saber y cómo establecer el proceso? Es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos encontrar fundamentación jurídica sobre este tema. Como bien ahorita lo comentaba, si bien es cierto, no hay una norma expresa en Costa Rica que regule el moving o el acoso laboral, tenemos que remitirnos principalmente a la jurisprudencia y a las leyes como por ejemplo la Constitución Política en su artículo 41, 56, el Código de Trabajo, el 15, 21, 69, 273, 282, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5, la normativa de relaciones laborales, ¿verdad?, que es también importante, artículo 58, 66 en adelante, y otros convenios de la OIT, que es el 190, donde ya incluso hace un mes habíamos conversado de que ya la OIT prácticamente nos está indicando a Costa Rica que tiene que establecer ya una normativa para corregir estos actos, ¿verdad? Entonces ya vemos que estamos un poco rezagados en esa parte, pero bueno, esperemos que ya pronto haya una regulación. Entonces, es importante este tema de acoso laboral o moving, ya que las conductas, ¿verdad?, que se vayan o se generan, tienen que ser, punto uno, continuas y sistemáticas, que provoque graves problemas dentro de las consecuencias psicológicas. Por ejemplo, está el trastorno de estrés postraumático, están los problemas emocionales, depresión, la ansiedad a nivel físico, por ejemplo, problemas del sueño, desajustes del sistema nervioso. Además de lo anterior, muchas víctimas de moving o hostigamiento laboral se encuentran dificultades para volver a integrarse a lo que son las funciones habituales de trabajo.
En este tema también, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ya que no todos los hechos que quizás la persona comente o busca asesoría son calificados como acoso o moving laboral. A veces incluso se cree que por haber, por ejemplo, cambios de funciones, alguien que, una jefatura, por ejemplo, que pasa revisando el trabajo, entre otros, son elementos de hostigamiento, pero no es así, ¿verdad? Son estas conductas que ahorita mencioné a manera de ejemplo, son parte del desarrollo de la actividad laboral, que incluso en doctrina se llaman conductas de control. Sobre eso se puede, o cualquier radioescucha podría ampliar en el voto 680-2015 de la Sala Segunda. Eso por cuanto, por supuesto, era un jefe o una instancia superior, tiene esa obligación de velar por el correcto funcionamiento de la institución a su cargo, y para ello tiene en cierta forma ese poder de mando, ¿verdad? Cuyo ejercicio no se podría confundir con lo que es el acoso móvil laboral. Incluso además de este voto que yo mencioné, ¿verdad?, hay otros votos de la Sala Segunda en donde resuelve que no se está en un acoso laboral. Por ejemplo, ese otro voto que es bastante interesante, Sala Segunda, es el 902-2014, y a manera de ejemplo ese voto que es muy interesante, dentro del caso se citaba, ¿verdad?, que si bien es cierto, se logró evidenciar que hubo maltrato verbal y los testigos así constataron de esos hechos, para el juez, si bien es cierto, hubo esas conductas inadecuadas en el manejo de relaciones humanas, ese fin que realizó esa persona no era con el ánimo de hostigar o perturbar o hacer renunciar al actor, sino que era una conducta generalizada con todas las personas empleadas. También, por ejemplo, otro caso interesante es el voto 775-2015, donde la persona que interpuso la demanda expuso una serie de hechos que consideraba como acoso laboral, como el caso de las llamadas por altoparlantes que el demandado utilizaba para convocarle a su oficina, prácticas o métodos de citación que tal vez pueden no ser apropiadas, pero los testigos que llegaron a ese proceso judicial dejaron claro que el mecanismo que utilizaba esa persona de convocatoria era para todos, ¿verdad? Entonces, estos casos de ejemplos donde no se configuraron como acoso laboral, porque no reunieron estos elementos típicos, son de suma importancia. El análisis, ¿verdad? Siempre es importante que aquella persona que se sienta hostigada, ya sea por su jefatura, por un colega, porque hay varios tipos de hostigamiento en ascendente, descendente, horizontal, etcétera, busque esa asesoría para que el profesional, en este caso el ámbito de nosotros, ¿verdad?, podamos determinar si esas conductas entran o no como un acoso móvil laboral, ¿verdad? Porque sí sería tal vez, bueno, si usted me lo permite, licenciado, hacer una observación para los oyentes de La Voz Médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional, y es que cuando se habla de que puede darse el moving laboral o el acoso laboral de manera ascendente, de manera vertical y descendente también, es que se puede dar en todas las direcciones. Puede ser perfectamente desde la jefatura hacia abajo, hacia la persona que ocupa el cargo, que es la persona que va a sufrir este ataque de moving laboral o acoso laboral. Puede ser por parte de los compañeros, que es en forma horizontal, digamos, del mismo nivel. Puede ser también de subalternos hacia el jefe también, o a una jefatura, entonces es ascendente, va hacia arriba. Es decir, esto se puede presentar en todas las direcciones. También es importante hacer la aclaración de que lo que usted nos decía ahora, hay muchas personas que están muy cómodas, muy confortables, lo que llamamos en zonas de confort, en los lugares de trabajo, y entonces cuando se les cambia, dice, eso es acoso laboral. No, también las jefaturas, dentro de sus compromisos y sus obligaciones,
están también buscar la mayor eficiencia dentro de la distribución del trabajo. Ahora, todo depende cómo se hagan las cosas. Si se hace de una manera razonable, explicándole a la persona, mire, Edgar, vamos a pasarlo a usted a tal y tal cargo que creemos que usted nos puede ayudar un poco más en ese espacio por su experiencia, por sus conocimientos, etcétera, etcétera, o también porque vamos a hacer una rotación de personal con la finalidad de que todas las personas empiecen a involucrarse en toda la gestión empresarial perfectamente. Diferente sería el caso que de manera brusca se llegue frente al escritorio o frente al lugar de trabajo de esa persona, sea en la planta, en el campo, en el hospital, en el consultorio, en la clínica, y se le diga verbalmente y de manera que brusca, gritado, mire, a usted lo vamos a pasar a tal y tal lugar porque usted no sirve para nada, porque usted es una persona que, mire la cantidad de gente que tiene aquí en la fila, mire que esto, mire, eso es otra cosa. Ahí sí estamos cayendo ya en lo que podría calificarse como móvil laboral o acoso laboral. Entonces, para que no se sienta aquí, es que a mí me pasaron y yo no quería que me pasara. No, también entendamos, por favor, porque esa es la idea de que esté el licenciado José Pablo Solís Eiderman del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional hoy con nosotros, que entendamos las dos caras de la moneda. Por un lado, la persona que ocupa la jefatura tiene la potestad para ir haciendo los cambios necesarios, buscando la eficiencia y la buena marcha de la institución o de la empresa, y por otro lado también los trabajadores tenemos que respetar y tener mucho cuidado de no convertirnos en acosadores laborales. Cosas tan sencillas como, mira, decir delante de todo el mundo de manera reiterativa, estuvo bonito el paseo del fin de semana, que dicha que todos fuimos, y lo dicen delante de una persona que nunca invitaron. Y de una vez aprovechan para decir, mira, y a propósito, para hoy en la noche en la casa de fulana tal, nos invitó a todos nuevamente y no invitan a una persona. Y entonces empiezan a discriminar, a aislar a esa persona. Cuando van a desayunar van todos juntos, menos una persona, y cuando se trata de compartir nuevas técnicas, si hay un proceso nuevo, puede ser de informática o lo que sea, en la clínica, en el hospital, en la institución, se le comparten los conocimientos a todos menos a uno. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, y por favor, entendamos una cosa, yo siempre lo digo abiertamente. Todos tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos familiares, tenemos buenas amigas, tenemos buenos amigos, y nadie quisiera ver ni a un hijo suyo sufriendo de móvil laboral, ni quisiéramos ver a una hija, ni a nuestra esposa, o las esposas no quieren ver al esposo. En fin, hay que ser respetuoso y hay que ser considerado y buenas personas en términos generales. Continúe, licenciado, disculpe que le interrumpiera, pero quería hacer esta reflexión. Adelante. No se preocupe, don Edgar. Correcto, como usted bien lo decía, yo siempre hago hincapié, ¿verdad?, la necesidad de esta asesoría, ¿verdad?, porque siempre es importante hacer ese filtro, ¿verdad?, como usted lo comentaba, de establecer con base en lo que la persona se siente ofendida, si son elementos o no de hostigamiento, porque puede incluso algunos hechos no ser requisitos o calificativos de hostigamiento, pero posiblemente se podrá utilizar otra figura jurídica para poder resarcir ese daño que está sufriendo la persona víctima de la situación, ¿verdad? Porque aquí el grave escenario sería de que se plantee un proceso de hostigamiento laboral o móvil laboral a nivel judicial que no tenga los requisitos mínimos y, por supuesto, si el proceso se presenta y no reúne todos los elementos necesarios, ¿verdad?, posiblemente puede haber una condenatoria en costos, ¿verdad? Entonces ahí la importancia siempre hacer los filtros y ver cuál es la figura jurídica correcta e ideal a utilizar en cada escenario. También, como usted ahorita estaba narrando, ¿verdad?, hay conductas que quizás, si bien es cierto, y como les estaba poniendo ejemplos de estos votos, son denigrantes o cierta forma no correctas en su entorno sociocultural y demás, no son configuradas como hostigamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿en cuáles casos no se computa el hostigamiento móvil laboral? Bueno, cuando hay un rechazo social por el que una persona es ignorada,
pero no perseguida. El estrés generado por trabajar bajo presión en un ambiente muy competitivo, padecer con un jefe que tiene una personalidad complicada, por ejemplo, autoritario, exigente, perfeccionista, cuando hay exigencias de cumplir con la norma interna y cuando hay exigencias de cumplir con las obligaciones, deberes y provisiones del funcionario. Ahora bien, entonces, bueno, a contrario censo, ¿en qué ejemplos se podría configurar el acoso móvil laboral? Bueno, cuando exista un trato inferior a los demás, una sobrecarga de trabajo injustificado, por el contrario, se asignen tareas de poca valía, o dejarles sin trabajo, negarles la información necesaria para realizar su trabajo, cambiar continuamente sus objetivos, ser objeto de procedimientos disciplinarios por causas insignificantes o inventadas, ser separado, marginado de sus compañeros, ser humillado o criticado, distorsionar sus palabras o conductas, negarle permisos o vacaciones de forma injustificada, recibir burlas sobre su vida privada, asignar plazos de ejecución de trabajo razonables. Sobre este particular incluso hay varios votos donde ya amplía estos escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, el voto 035-2012 de Sala Segunda, donde en ese entonces el juez resolvió a favor de que si hubo un hostigamiento móvil laboral, por cuanto esas conductas narradas por parte de la persona ofendida y el testigo indicaban, ¿verdad?, que se le relegaba, mandándole a cubrir puestos disponibles en zonas complicadas o difícil de acceso, y que aparte de que su superior inmediato le hacía gestos y se mofaba, se burlaba de esta persona, ¿verdad? También en respecto a lo que es el móvil laboral, podemos remitirnos al artículo 108 de la normativa de relaciones laborales, donde enumera una serie de casos donde se donde se procede el moving o hostigamiento laboral, que es importante mencionar que en estos casos, contrarios a otros procesos administrativos, no está sujeta a una investigación preliminar. De hecho, como yo ahorita al inicio ampliaba, ¿verdad?, que con base en el convenio de la OIT de 190, ya nos están obligando prácticamente a establecer esa normativa, la cual hace años se nos ha obligado a Costa Rica como tal. Hace año y medio más o menos, ya se han establecido por parte de algunos proyectos, al menos algunas conductas que podrían configurarse ya un poco más claras de hostigamiento, incluso dentro de ese cuerpo legislativo que está como proyecto, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando se propician acciones dolosas que inducen el error con evidente perjuicio para la persona acosada, como ahorita yo mencionaba, asignación de tareas incompatibles con las funciones para la que fue contratada, y eso a veces sucede mucho. A veces nos llaman afiliados de que quizás el perfil sea realizar ciertas acciones, ¿verdad?, o ciertas funciones, pero de un pronto a otro, pues lo que le está realizando o imponiendo su jefatura es de perfiles o funciones que realmente no van de la mano de lo que él fue contratado, ¿verdad? Ahí por supuesto sí entraría lo que es el moving como tal, constante amenazas de despido, traslados, sanciones por motivos injustificados, entre otras aspectos que ya la jurisprudencia ha ido estableciendo. También otro aspecto que es importante siempre aclarar, ¿verdad?, porque a veces cuando recibimos llamadas de afiliados o afiliadas, a veces nos corresponden atender que son hechos que quizás ya sucedieron hace más de 6 meses, un año, ¿verdad? Y lamentablemente por medio de la jurisprudencia se ha establecido que al menos esos hechos, además de que sean continuos, repetitivos, no hayan sido ocasionados un lapso mayor a 6 meses. ¿A qué voy? Bueno, que si los hechos se están estableciendo, ojalá ir redactando como una bitácora, ¿verdad?, donde uno establezca, por ejemplo, el 25 de febrero
a las 8 de la mañana en el servicio de emergencias frente a la persona tal, en lapso de tal y tal hora, se acercó la persona tal y me dijo esto o hizo estos hechos. ¿Por qué? Porque también es importante que a la hora de nosotros poder revisar los elementos, verificar que efectivamente estén dentro de lo que dicta la jurisprudencia, también es importante establecer lo que es modo, tiempo, lugar, porque en cualquier etapa procesal, cualquier procedimiento administrativo o judicial, sin estos elementos a veces va, como dice uno, a medias el proceso y la otra parte podría recursar, ¿verdad? Estos elementos básicos para poder establecer una claridad de que existen estas conductas y que deben ser sancionadas, ¿verdad? Entonces ahí también como sugerencia ir anotando una bitácora y en el momento que ya se tenga todo eso establecido, contactar inmediatamente, ya sea nosotros, ¿verdad? O cualquier profesional de su confianza para dictaminar, ¿verdad? Si procede o no, y no dejar pasar el tiempo. Como le explicaba al inicio, a veces son hechos que tal vez sucedieron hace más de un año y pues ya eso es complicado y en la materia jurisprudencia no tendría acogida por parte de un juzgador, ¿verdad? Sí, hay que irse documentando, inclusive ojalá anotar los nombres, como usted lo ha mencionado en diferentes ocasiones, los nombres de compañeros y compañeras que pudieran servir de testigos de los hechos que se están narrando. Igualmente, como bien dice usted, la memoria a todos nos hace una mala pasada, ¿verdad? En ocasiones se nos pueden olvidar algunos aspectos, así es que no dejarlo pasar y buscar la asesoría legal necesaria. Permítame, licenciado, ya que le tomé la palabra, nos dice don Alex Morales que hay que ir a la cabina central. Vamos un segundo a la cabina y retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, hoy con la participación del licenciado José Pablo Solís Eiderman con el tema aspectos generales del móvil laboral, sinónimo de el acoso laboral. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con detenimiento he venido analizando en las pocas encuestas creíbles que surgen cuál es el nivel de seguimiento positivo que reciben de los ciudadanos los políticos nacionales. Digo seguimiento positivo porque algunos aparecen súper conocidos ante la población, pero con un porcentaje negativo de opiniones que le mata cualquier aspiración que pudiese tener. Entonces, ante quienes critican el excesivo dominio de Rodrigo Chávez en los diversos medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, les insto a cambiar de dirección su mira y enfocar hacia quienes debieran estar enfrentando este desastre que mina la credibilidad en nuestros poderes del Estado, y encontrarán que mayoritariamente esos, en su cálculo politiquero, no salen ante la opinión pública cuidando no quemarse ante la ciudadanía, pero ignoran que este país requiere de liderazgo serio, firme, de valientes, hombres o mujeres que se jueguen por el futuro del país. Por eso en las encuestas son puros nombres, con algún valiente surgiendo, pero que viene de tan abajo que todavía no pesan esos comparativos. Por eso, cuando surge alguien en precandidatura, solo observo para ver si está de pie, sosteniendo su criterio o sentado ante el poder carismático de un populista sin hablar fuerte y claro. Desgraciadamente, encuentro que muchísimos están en la actividad política para aparecer por ahí en alguna noticia, y de eso ya hay demasiado. Por lo que veo, solo digo como el Chavo, ¿y ahora quién podrá?
Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 7114-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Protejámonos del estrés térmico por calor. El Consejo de Salud Ocupacional nos dice cómo. Prevenir un golpe de calor puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Aprenda a reconocerlo. La persona afectada puede presentar piel enrojecida, caliente y seca o sudoración excesiva, temperatura corporal muy alta, confusión, convulsiones o desmayo. El golpe por calor es una urgencia médica extrema que debe tratarse rápidamente. Si usted trabaja al aire libre, infórmese sobre el protocolo de hidratación, descanso, sombra y protección. Para más información, ingresa en la página web del Consejo de Salud Ocupacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. De regreso a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Recuerde, amiga y amigo, martes de cada semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 FM Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Vamos a continuar, pero antes quiero leer rápidamente, porque el tiempo apremia, algunos saludos que le han llegado por acá, felicitando la exposición del licenciado Solís Eiderman. Dice del Hospital México, muy buena la exposición. Esta situación siempre se da el móvil laboral en las clínicas, en los hospitales. Por más que se insista, siempre hay gente que por aspectos culturales creen que son los que pueden perseguir a las personas e incomodarlas. Los felicito y sigan adelante, ¿ok? También otro por acá, también dice del Hospital México, los felicito por el programa, muy bueno el tema, desde la Maternidad Caribe, sigan adelante, La Voz Médica, como siempre, como cada 8 días, excelentes los temas que ustedes tocan. Gracias, amigos de la Maternidad Caribe, igual que del Hospital México, del Hospital Escalante Pradilla. Dice por acá, un saludo para el licenciado Solís Eiderman, excelente la exposición. Desde el EVAI de San Francisco, estamos escuchando el programa, muy bueno el tema. Aquí le cae, la gente aprovecha todo. Aquí le cae el guante a más de uno, dice. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad es que sí, al que le cae el guante que se lo plante, es el dicho popular, pero sobre todo, aquí no queremos tomarlo a broma, sino básicamente para invitar a la persona a cambiar esa actitud y entender, como lo decía yo ahora hace unos minutos y como lo ha expresado ya el licenciado José Pablo Solís Eiderman, que esta situación del moving laboral o el acoso laboral realmente puede llevar a situaciones muy difíciles a las personas, a consultas en psiquiatría, en psicología, depresiones, deseos de suicidarse, etcétera, etcétera. Es muy complejo el asunto. Igualmente sabemos de personas que aquí nos lo estaban poniendo y nos pidieron que omitamos el nombre. Lo voy a leer como está omitiendo el nombre, un momentito para buscarlo por acá. Aquí está, dice: hola, buenos días. En mi caso, yo después de 9 años de trabajar en un centro hospitalario que me quedaba muy bien por la casa que habíamos construido, inclusive cerca de él, tuve que pedir el cambio me fue muy mal, me pusieron totalmente al otro extremo del país.
Sin embargo, ahora sí tengo paz. Lo único que tengo que hacer es viajar constantemente porque no iba a vender la casa ni afectar al resto de mi familia. Es decir, estas situaciones son apremiantes de resolver. Sigan adelante, los felicito, ¿ok? Gracias a la amiga que nos puso este ejemplo y realmente sí, vale la pena tomarlo en cuenta. Un saludo para la jueza Marlene Luna Alfaro, que siempre está en sintonía, igualmente para el licenciado Gregorio Briglia, que está en sintonía, don Marco Baella, exdirector de Inmigración y Extranjería, hace su reporte de sintonía, dice, excelente el tema, como siempre, aquí escuchándolos desde la zona de Heredia. Gracias, don Marco Baella, siempre en sintonía. Dice, aprendiendo cada día más en este programa. Los saludos a los amigos de la Unión Médica Nacional y de Horizontes. Buen martes, dice el licenciado Marco Baella Chavarría. Ok, igualmente, vamos a ver por acá. Oscar Solano nos dice, buenos días amigos, qué importante el tema. Mi hija ha sido acosada laboralmente por un grupo de compañeros, oigan ustedes, solamente porque ella no se apunta a tomar licor. Entonces le dicen la santulona, la aburrida, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bueno el tema. Dígame dónde puedo descargar el programa para escucharlo luego con mi hija y con mi esposa y ayudarle a ella. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje. Qué doloroso que se den estas cosas. Este programa usted lo puede descargar luego en la página de la Unión Médica Nacional, también lo puede descargar en nuestras redes sociales del programa Horizontes, el canal de YouTube, programa Radial Horizontes, en Spotify, está en podcast, programa Radial Horizontes, y en Instagram, programa Radial Horizontes también, para que usted lo pueda descargar y lo pueda compartir. Ana Cecilia nos dice, buenos días, qué bueno el tema que ustedes escogieron para el día de hoy. Esto es un tema muy actual. Las personas no se dan cuenta el daño que pueden estar ocasionando, no solamente a sus compañeras o compañeros de trabajo, sino a todo el entorno familiar. Esto es las depresiones y las angustias que ocasionan, le quitan calidad de vida a las personas, tanto en el trabajo como con sus familias. Bueno, vamos a retornar con el tema, agradeciéndole a todos los que han reportado sintonía. Se nos quedan algunos, pero el tiempo apremia. Licenciado José Pablo Solís Eiderman, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, es quien nos acompaña hoy aquí en La Voz Médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional. El tema, para que continúe usted desarrollándolo, es aspectos generales del móvil laboral. Y es que sí, definitivamente es un tema que se da más de lo que uno quisiera. ¿Qué pueden hacer las empresas en Costa Rica para prevenir el móvil laboral en los centros hospitalarios que compartimos tantas horas? Porque recuerden que tenemos que quedarnos a dormir en los hospitales, esto se da mucho. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? Ok, dice, ¿qué recursos están disponibles en Costa Rica para las víctimas de moving? Ya lo ha explicado, los recursos legales. Bueno, también dice, por ejemplo, asesoría legal y apoyo psicológico. Asesoría legal y apoyo psicológico. Bueno, también creo que ya se mencionó, pero cualquier cosa puede volverlo a mencionar. Hay organizaciones o grupos de apoyo en Costa Rica que trabajan específicamente del tema del móvil laboral. Que yo sepa no, pero ahora vamos a escuchar al licenciado. ¿Qué cambios legislativos o de políticas podrían mejorar la situación para los trabajadores en Costa Rica? También son otras de las preguntas. Vamos directamente con nuestro invitado. Licenciado, son muchas las consultas que hay, por lo visto el tema ha sido muy bien recibido. Licenciado José Pablo Solís Eiderman, le cedo la palabra. Muchas gracias, don Edgar. Sí me gustaría continuar con lo que usted estaba comentando antes del corte y que es muy, muy válido e importante, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba, a veces, ¿verdad? Puede ser que por el trajín del trabajo, otras cuestiones meramente personales, puede ser que a uno ya se le olvide quizás los hechos que ocurrieron el día de ayer o qué fue la palabra que se utilizaron. Entonces, por eso es importante anotar todo y los testigos, ¿verdad? Porque esos testigos, eventualmente un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, nos van a dar ese soporte y validar todos los hechos que se están denunciando, utilizando modo, tiempo, lugar. También, escuchando lo que muchos radioescuchas estaban comentando por los medios de WhatsApp, por supuesto, sí, como bien yo lo mencionaba al inicio, esto puede desencadenar problemas o desde la parte psicológica, moral y etcétera,
y es importante que si la persona acude a buscar esa ayuda psicológica, psiquiátrica, etcétera, también lo documente, porque estas pruebas también nos va a dar ese soporte o esta firmeza de que efectivamente la persona, a raíz de esas conductas realizadas por parte de esa otra persona, desencadenó estas situaciones, y eso ante un juzgador o un juez, hablando ya de la parte judicial, nos van a dar una mayor porcentaje de que el proceso tenga la aceptación para que sea aclarado con lugar. Licenciado, y es que además de la parte del entorno laboral, como ha quedado aquí claro por la participación de los oyentes de La Voz Médica, también afecta el núcleo familiar, porque la persona, cuando llega desestabilizada, llega con un estado emocional que no es el adecuado, pues definitivamente va a sufrir su entorno familiar también. Sí, correcto, efectivamente, y eso pues lastimosamente no solo va a afectar primero a la persona que está sufriendo el hostigamiento, el mobbing laboral, sino que va a afectar pues la relación con su esposa, esposo e hijos, ¿verdad? Entonces es lo delicado y donde, como insisto, debería de tenerse. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en los centros? Que fue otra pregunta que por ahí escuché. Bueno, reitero, a hoy día no existe todavía una normativa que nos vaya a proteger ante esos escenarios. Entonces, es ahí donde se tiene que recurrir a la jurisprudencia. ¿Qué puede venir a Costa Rica hoy en adelante? Bueno, que a raíz de esa obligación por parte del convenio 190, ya esos proyectos que han habido durante varios años en la asamblea ya tengan firmeza y puedan continuar este proyecto para que ya después, hoy día, se tenga una ley que proteja, ¿verdad? Porque como bien yo mencionaba de manera de ejemplo, ¿verdad? Con la ley de acoso sexual, la ley existe, ya estipula las sanciones que hacer cada empresa y el fuero de protección, porque, por ejemplo, en un caso de hostigamiento sexual, que la persona está siendo víctima y la despiden, se presenta un proceso por fuero de protección y el juez va a obligar que se restablezca a esa persona y pagar todos los salarios caídos y demás, porque la ley lo protege. Entonces, si se crea esta ley como tal, se podría incluso más adelante ampliar los fueros de protección. Entonces, porque hoy, ¿qué es lo que pasa hoy día? Bueno, muchas veces la persona que está siendo acosada y el acosador o la acosadora intenta que esa persona se vaya al lugar de trabajo. Entonces, o dos cosas, o la despide injustificadamente o termina renunciando por estos actos. Entonces, si hubiera una protección como tal, eso se podría corregir y evitar esos despidos injustificados, ¿verdad? Entonces, según la doctrina y jurisprudencia, los elementos o pilares esenciales para determinar si estamos ante un caso de hostigamiento móvil laboral, yo puedo citarles incluso los votos, que es el 2008 15592 de la Sala Constitucional y el voto 655-2005 de la Sala Segunda, donde nos aclara que la forma de operar es donde existe la intencionalidad de minar esa autoestima y dignidad del funcionario o funcionaria. También, por ejemplo, la repetición, ¿verdad?, de la agresión por un periodo prolongado de tiempo, al lapso al menos 6 meses, ¿verdad? Por eso yo antes explicaba el tema del tiempo como tal, y que la misma provenga a quienes tengan la capacidad de causar daño y que su finalidad consista en presionar a ese servidor o servidora para que abandone su trabajo y así dar por terminada la relación de empleo, para lo cual consecuentemente se requiere un proceso para demostrarlo. Entonces, ¿ante quién puedo instaurar un proceso por un moving o hostigamiento laboral? Bueno, contra el acosador, o sea, la persona que está realizando esos hechos, se puede establecer a nivel administrativo, a nivel laboral, y dependiendo de los actos, pues, se podría incluso valorar a nivel penal si es que están siendo actos ya meramente tipificados en el Código Penal.
también contra la empresa o institución, ¿verdad? Puede ser también civiles, penales, y por otro lado, pues, si estamos hablando a nivel de la institución, ¿verdad? Existe algunos articulados que yo estaba mencionando anteriormente que pautan los elementos a seguir para este tipo de denuncias, ¿verdad? Por eso es importante comentarles a todos los radioescuchas que si están en una institución pública o privada y no están reguladas estas pautas, pueden instaurar incluso la denuncia por hostigamiento moving ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Anteriormente también habíamos comentado, ¿verdad?, que hay varios tipos de hostigamiento, ¿verdad? El acoso horizontal, ¿verdad?, que se realiza entre compañeros que ocupan un mismo nivel similar en jerarquía, también llamado hostigamiento entre iguales. Está también el hostigamiento vertical descendente, que es entre quienes ocupan puestos de jerarquía respectivo a la víctima, y también llamados entre desiguales. Y está el vertical ascendente, que en este caso es entre quienes ocupan puestos subalternos respecto a la jefatura. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Existe esta gran necesidad de una ley que regule el hostigamiento, el moving laboral. Nuestra legislación todavía no ha tratado estas prácticas de acoso. Se han hecho intentos legislativos, pero no hay nada hoy en día en concreto. Y por eso nosotros los profesionales en derecho tenemos que remitirnos a lo que es la doctrina y la jurisprudencia, razón por la cual se hace imperioso, ¿verdad?, contar con un marco normativo a fin de regular, prevenir y sancionar esta patología que provoca tan perniciosas y devastadoras consecuencias, y que parece ir en escala a través de los años, ¿verdad? Como recomendación les puedo decir que traten de registrar todos los hechos, anotar los elementos, día, mes, hora en que sucedió, etcétera. Nosotros, el departamento legal, cualquiera del equipo de nosotros tiene amplia experiencia, puede orientarlo, sugerirle qué hacer y ayudarle para que o eso se corrija o eventualmente se vaya a un proceso para evitar que la situación vaya a seguir, ¿verdad?, ocasionando este daño, ya sea psicológico, moral, etcétera, contra quien se está acosando, ¿verdad? Por supuesto es importante la regulación hoy día. Permítame, licenciado, dar aquí, me están solicitando el número telefónico de la Unión Médica. Nos dice la doctora Rodríguez desde el Hospital Cima, excelente el tema. ¿Podrían ustedes facilitarme el número de la Unión Médica si lo tienen directo del Departamento Legal? Con mucho gusto, para todos los médicos, personas afiliadas y que no son afiliadas, se pueden afiliar si son médicos a la Unión Médica Nacional. Les vamos a dar el número telefónico. 2290-5490, esa es la central de la Unión Médica Nacional, 2290-5490, y también hay un número de WhatsApp directo para el departamento legal donde usted puede dejar ahí sus datos y le devuelven la llamada de inmediato, 84633422, repito, 84633422, para que las personas que son afiliadas a la Unión Médica Nacional, médicos de este país, puedan contactar directamente el departamento legal. Saludamos a la gente del Hospital Max Peralta, a la doctora Sandía, al doctor Eduardo Blanco, que están ahí en sintonía, igualmente a la gente del Hospital de Golfito, que nos acaban de reportar la sintonía. Licenciado, el tiempo nos ganó, como siempre, muy interesante la plática con usted, esta exposición que usted nos ha hecho sobre aspectos generales del moving laboral en Costa Rica, importantísimo. Ya lo saben, amigos, ustedes que escucharon ahora este programa completito de La Voz Médica, pueden descargarlo para que lo compartan en nuestros sitios del programa Horizontes. Estamos en el canal de YouTube, búsquenos como Programa Radial Horizontes, Programa Radial Horizontes en Instagram, Programa Radial Horizontes en Spotify, y desde luego lo pueden descargar cerca del mediodía en la página de la Unión Médica Nacional para que lo compartan. Trabajemos todos en contra del moving o el acoso laboral. Dejemos a los compañeros en paz, crezcamos en paz, con respeto, con tolerancia para todos. Gracias, licenciado, muy amable. Un placer, don Edgar, más bien, bonito día. Gracias. Martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3, día martes.
La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buen día. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.